Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar esta mañana con el tema de divisibilidad del curso de RM. Entonces, como ustedes pueden ver, en divisibilidad vamos a ver nosotros una parte del mínimo común divisor y del mínimo común múltiplo, ¿sí? Vamos a ver lo que es los números primos, divisores, múltiplos, compuestos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la divisibilidad. La divisibilidad que nos dice un número entero A, o sea que un número cualquiera es divisible entre otro número entero cualquiera B, si al dividir, ojo, si al dividir A entre B, el cociente es entero y el residuo es igual a cero. Entonces nosotros podemos decir que si nosotros dividimos, por ejemplo, 18 entre 3, ¿qué viene a ser? A 6, ¿no? Porque 6 por 3 es 18. Entonces, ¿el residuo cuánto sería? Cero. Entonces, nosotros podemos decir que un número es divisible cuando al dividirlo, su residuo va a ser cero, ¿ya? Y su cociente va a ser un número entero. Entonces, aquí también nosotros vemos, mira, simbólicamente vemos si A es divisible por B, o sea que si nosotros decimos que A es divisible por B, entonces se escribe. ¿Cómo voy a escribir yo este número? A igual a B y arriba un circulito. Eso significa que va a ser divisible, ¿sí? Por ejemplo, justo lo que te estaba comentando hace rato, dicen 3 es divisible 18. ¿Cómo sé yo que 3 es divisible 18? Cuando al dividirlo, el cociente es un entero y el residuo es igual a cero. ¿Cómo así? De esta manera, mira, tú tienes 18 aquí, ahí está, lo divides entre 3, estamos aquí, y tú dirás, ¿qué número multiplicado por 3 me tiene que dar 18? Ya, tú dices 6, 6 por 3, 18, muy bien, tú colocas tu 18 aquí, ¿sí? Y entonces lo que sucede aquí, ¿cuánto va? 0. Ya, a esta parte donde está el 6 se le conoce como cociente, ¿ya? Cociente, cociente. En algunos casos lo encuentran así, como Q de X, que vendría a ser el cociente. Y esto de aquí que dio 0, vendría a ser el residuo, que en algunos casos lo encuentran como RX de residuo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice la divisibilidad. La divisibilidad nos dice que al dividir un número, en este caso un número es divisible del otro siempre y cuando yo al dividir ese número, su cociente es un número entero, como tú puedes ver 6, y su residuo es 0. ¿Sí? Entonces tú dices 3 es divisible de 18, sí es cierto. ¿Y cómo lo expresamos? Lo expresamos 18, que es el número de acá, va a ser igual a ¿quién? A 3 y arriba un circulito, porque quiere decir que 3 es divisible por de 18, ¿ya? 13 es divisible de 18. De la misma manera, nosotros tenemos aquí algunos principios de divisibilidad. Mira, la primera es cuando nosotros tenemos una suma o una resta, que se le conoce como diferencia también. Una suma o una diferencia de dos números que son múltiplos de n es otro múltiplo de n. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un número 2 y tengo un número 4, entonces al multiplicarlo me va a dar otro número que va a ser también múltiplo de ese número, ¿sí? Entonces aquí también te están dando, así como yo te he dicho eso de de la multiplicación, también va a ser de la suma y la diferencia. Por eso dice, si yo sumo un número, por ejemplo, múltiplo, un número 3 y lo sumo más 2 o lo sumo más 6 o lo sumo más 7 y quiere decir que me va a dar otro múltiplo de i, ¿ya? Mira, a ver, leemos de nuevo, dice, la suma o diferencia de dos números que son múltiplos, o sea que tú tienes que ver, no la cuestión de colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, sino que tú tienes que ver que esos múltiplos, esos números sean múltiplos. ¿Cómo así mis múltiplos? Quiere decir que al multiplicarlo, por ejemplo, si tú tienes el 2 si tú multiplicas 2 por 2 es 4. Entonces el 4 es un múltiplo de 2, ¿verdad? Si yo lo multiplico 2 por 4, 8. Entonces el 8 es múltiplo del 2 y del 4. Si yo digo 2 por 8, 16. El 16 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 3 veces, 4 veces el 2 nos va a dar varios números, ¿verdad? Varios números que a la vez
¿De quiénes se generan? Del 2. Entonces es por eso que digo, si yo sumo dos múltiplos, me tiene que dar otro múltiplo. ¿Sí? Mira acá. Decimos, tenemos aquí un n que al sumarlo me va a dar otro n. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que el 2 y el 4 son múltiplos, entonces yo puedo decir 2 más 4 es 6 y el 6 también es múltiplo de 2. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la diferencia. Si yo tengo 4 y le resto 2, me va a dar un 2 y el 2 es múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira acá. Acá te dicen, mira, los números 48 y 32 son múltiplos. Los dos son múltiplos de 4, claro, porque si tú multiplicas 4 por, en este caso, por 14, o también lo puedes multiplicar 4 por 8. Mira acá, 4 por 8, ¿cuánto te da? ¿Sí? 4 por 8 es 32. Ahí está, mira, es un múltiplo de 4. ¿Ya ves? Entonces, igualmente, si en este caso el 48 lo divides entre 4, ¿cuánto sería? 12, ¿verdad? 12 por 4, ¿cuánto te da? 48. Entonces también son múltiplos de 4. El 48 y el 32 son múltiplos de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo estos de acá o los resto, me tiene que dar un múltiplo de este 4. Por ejemplo, acá lo tienen, mira, 48 más 32, ¿cuánto te da? 80. ¿Y 80 habrá un número que multiplicado por 4 te dé 80? Sí, ¿verdad? 20. 20 por 4, 80. Entonces es un múltiplo. De la misma manera aquí. Yo tengo 48 y al 48 le resto el 32. ¿Cuánto sería? 16. ¿Habrá un número que multiplicado con 4 te dé 16? Sí, 4 por 4 16, ¿o no? Entonces está comprobado que el 16 y el 80 son múltiplos de 4, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que yo sé que el 48 es múltiplo de 4, entonces yo puedo decir, como existe que un número multiplicado que me dé 48, entonces yo pongo así, 4, arribita un circulito. ¿Por qué? Porque 48 es un múltiplo de 4. Igual el 32 también lo puedo poner que es un múltiplo de 4. 4 y arriba un circulito. Va a ser igual a quién? Al 80 también es un múltiplo de 4, por eso lo coloco 4 y arriba un circulito. De la misma forma acá, el 48 igualito, 4 y un circulito, menos 4 y un circulito, igual a 4 y un circulito. Entonces se cumple la propiedad de la suma y resta, que si yo tengo dos números que son múltiplos, la suma o la resta me va a dar otro múltiplo. ¿Sí, chicos? Entonces hasta ahí está claro la suma y la resta cuando decimos que es divisible y también decimos ahí cuando un número es divisible de otro, como en el primer caso que vimos que 3 era divisible por 18. Sigamos. Aquí tenemos un segundo ejemplo que nos dicen la propiedad de la multiplicación, ¿ya? La propiedad de la multiplicación. Cuando decimos nosotros que la multiplicación, que un número es divisible en una multiplicación, mira lo que nos dicen. Si multiplicamos un número que es múltiplo de n, si tenemos un número, a un número cualquiera y lo multiplicas por un n, dice, por cualquier otro número entero, resulta otro número múltiplo de n, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos un número cuyo ese número es un múltiplo, nosotros lo multiplicamos por otro número cualquiera, por ejemplo, 4, ¿ya? A ese 4 nosotros decimos que es un múltiplo. El múltiplo de 4 está simbolizado como 4 y un circulito arriba, ¿verdad? Ese simboliza en este caso nuestro n que está aquí, ¿ya? Este sería nuestro múltiplo. Acá tendríamos 4, nuestro múltiplo, ahí está. Y arriba nuestro circulito, porque ese es nuestro múltiplo de 4. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos este múltiplo de 4 y lo multiplicamos por un 2, por ejemplo, pues vamos a tener 2 por 4, 8. Pero resulta que el 8 es un múltiplo de 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a tener otro circulito por aquí, ¿verdad? Otro 4 y un circulito. ¿Por qué? Porque al multiplicar este 4, mira este 4, un circulito arriba, que este significa, esto no quiere decir que es 4, esto significa que es un múltiplo de 4. ¿Y los múltiplos de 4 quiénes son? 8, 16, 24 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo aquí que si yo multiplico el de aquí, este múltiplo de 4, que yo no sé quién será el múltiplo de 4, por un escalar cualquiera, por un número K que dice ahí, lo multiplico por un 2, por un 3, por un 4. Al multiplicarlo, ¿qué va a suceder? Que te va a dar otro múltiplo de 4 como tú puedes ver aquí.
¿sí? Donde te dicen que el K, en este caso, va a pertenecer a los enteros positivos, a los enteros positivos. ¿Quiénes son tus enteros positivos? 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, así, ¿ya? Acá te dan un ejemplo, mira, más claro. Dice, el número 56 es múltiplo de 7. Sí, es múltiplo de 7, porque si tú multiplicas 7 por 8, 56, ¿verdad? Entonces es un múltiplo de 7, 56. Ahora, vamos a emplear esta fórmula, ¿ya? Mira, vamos a hacer que el K va a ser cualquier número. Como tú puedes ver aquí, mira, a este K le hemos llamado un 3, ¿ya? Y este N, que ya sabemos que es un múltiplo de 7, ahí está, va a ser igual, si nosotros multiplicamos 3 por 56, ¿cuánto nos da? 168, ¿verdad? Aquí está, mira, 168, ¿ya? Pero ahora resulta que este 3 por 56, este 56 yo lo puedo descomponer como 7 por 8 y sigue siendo a la cuenta, si yo descompongo así, mira, 7 por 8, descompongo así 7 por 8, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este 7 por 8 es un múltiplo de 7, ¿verdad? Y así lo multiplique por 3 va a ser un múltiplo de 7, por eso solamente colocamos 7 y un circulito arriba. Y lo mismo sucede aquí. Esto también, porque acá han multiplicado el 7 acá han multiplicado 7 por 24 para que te dé también un múltiplo de 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la multiplicación, si nosotros tenemos, nos va a dar su múltiplo iguales, los múltiplos iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está, mira, este múltiplo de 4 es como si englobara a todo al 16, a 24, al 32, ¿sí? Ese se involucra. Por eso colocamos, ya nosotros ya no colocamos por si 16, ya no colocamos así, nosotros colocamos 4 arribita circulito, que significa múltiplo de 4, que es el 16. De la misma manera aquí. Nosotros ya no colocamos, aquí te están diciendo, el número 56 es múltiplo de 7. O sea, nosotros aquí colocamos el 56 normal. Pero nosotros en nuestra mente sabemos que el 56 lo podemos descomponer como 7 por 8. Al descomponer los 7 por 8, nosotros podemos decir que es múltiplo de 7, ¿verdad? Es múltiplo de 7. Entonces, al decir que es múltiplo de 7, yo puedo hacerlo de esta forma. Mira, si yo digo que es múltiplo de 7, yo puedo decir así, que lo va a absorber prácticamente. Como es 7 por 8, así, y es múltiplo de, en este caso, si es múltiplo de 7, entonces yo puedo decir que este es 7, así. ¿Ya? Lo absorbe. Yo no pongo 7 por 8, sino lo absorbe y yo digo que es múltiplo de 7. Ahí. Pero ahora resulta que a este múltiplo de 7 le van a multiplicar por 3. Entonces es lo que nos dice la propiedad. Si yo tengo un múltiplo de 7 y lo multiplico por un 3, sigue siendo ¿quién? Múltiplo de 7. Sigue siendo un múltiplo de 7. Lo mismo ha sucedido acá. Lo mismo acá yo tengo 168, pero yo lo puedo descomponer este 168 por 724. Ahí está. Como yo puedo decir que el 24 es múltiplo de 7. El 24 es múltiplo de 7. Entonces, ¿qué sucede? Que lo absorbe y ya no coloco el 24, sino dejo al 7, así como está aquí. ¿Sí? Ahí está. Por eso se cumple la propiedad que me dicen, al multiplicar un número, un múltiplo cualquiera, al multiplicar un múltiplo cualquiera por una constante cualquiera, por cualquier número, ¿qué va a suceder? Te va a dar el mismo múltiplo. ¿Ya? Ahí está. Propiedad número 2. Ahora, en la propiedad continuamos, la propiedad que continuemos aquí que nos dice la divisibilidad. La divisibilidad también lo aplicamos en lo que es el binomio de Newton, ¿ya? ¿Cómo aplicamos la divisibilidad en el binomio de Newton? Escuchen aquí, ¿ya? Si n es un número natural y r es un número entero, ojo, n es un número natural y r es un número entero, entonces se cumple ¿qué? ¿Qué va a suceder aquí? N es un múltiplo, ¿sí? Un número natural y es un múltiplo. Desde que tiene ese circulito arriba, nosotros ya sabemos que es un múltiplo. Y este R es un número entero cualquiera, ¿ya? Entonces, a ese múltiplo y a ese número entero, al elevarlo a una constante cualquiera, como tú puedes ver acá ahí, nos va a resultar igual a quien al múltiplo de N, más el R elevado a la constante, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Que si nosotros tenemos aquí un n, un múltiplo, más un r, todo esto elevado a una constante cualquiera, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser igual a quién? Al múltiplo solito más, ahora el r
y la constante K que estaba afuera. Nada más. ¿Sí? Entonces, acá tenemos para casos particulares, a unos casos por ahí que se presentan todos extraños. Miren lo que nos quiere decir. Si nosotros tenemos aquí la propiedad, aquí nos dan con menos. Mira, nos dicen, tenemos el múltiplo, este múltiplo, menos el 1 elevado todo a la constante K, esto de aquí se va a cumplir. Si es par, mira, ojo, si es K, el K es par, ¿qué quiere decir? Si el K es 2, 6, 8, 10, ustedes ya saben cuáles son los números pares. Si el K es par, ¿qué quiere decir? Se va a cumplir aquí, que bueno, me va a dar un múltiplo más el número solito, el 1. Pero si en caso sea impar, me va a salir el múltiplo y el menos 1, nada más. ¿Sí? Entonces estos son los casos particulares para cuando tenemos un múltiplo, un menos 1 y todo elevado a una constante K. ¿Ya? Entonces si yo digo, si este es par, si el K es par, entonces ¿qué quiere decir? Que nos va a tocar el múltiplo más 1. Si el K es impar, si el K impar vendría a decir 3, 5, 7, 11, ¿ya? Si es impar, ¿qué nos sale? El número, el múltiplo menos el 1. Acá tenemos algunos ejemplos. Mira, en algunos ejemplos nos dicen aquí, tenemos 7, que es el múltiplo de 7, más 2, todo esto elevado a la 17. Entonces tú tienes que darte cuenta aquí. Estoy en el primer caso, en este caso, ahí. Entonces, ¿a qué sería igual? Al múltiplo mismo, que sería acá múltiplo de 7, más el número 2 elevado ¿a quién? A este de aquí, ¿no? Al mismo, mira, ahí está, mira, al mismo, igualito, ¿ya? Ahí está. Ahora, si yo veo menos, mira, ¿a quién se parece? Se parece a este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué identifico? ¿Cómo hago si es esto, si es esto? Entonces, ¿en dónde? En esta constante K. Entonces, observamos y vemos, es 22. ¿El 22 qué es? Un número par. Como es un número par, nos encontramos en este caso. ¿A qué es igual? Al mismo múltiplo, entonces sería múltiplo de 5 más 1, nada más. ¿Sí? Entonces sería esto la primera parte con respecto a la divisibilidad.